Buenas noches, mis hermanos, amigos, saludos, bendiciones para su vida, sean bendecidos. Eh, Les habla su hermano, su amigo, el pastor Leoncio Montejoca, pastor y maestro del Centro Cristiano Bendecidos en Cristo, profesor de teología del Instituto Teológico de Nazaret, eh, del Instituto Tiempo de Reforma y miembro de la Asociación Teológica de Venezuela. Es para mí un honor volver a subirles, compartir, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Compartiendo algún don con ustedes, alguna enseñanza, y estamos comenzando a subir un estudio sobre las iglesias, las 7 iglesias que están enmarcadas dentro del libro de Apocalipsis. Ok, vamos a estar hablando lo que es el contexto histórico, el contexto cultural y la extracción de la enseñanza o el mensaje espiritual, que es lo que aplica, que hace que la palabra sea viva, sea intemporal, no tenga tiempo, sea la misma ayer, hoy y siempre. Amén. Hoy comenzamos con la primera iglesia que hace mención en el libro de Apocalipsis, que es la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Ciertamente, pues, hay que hacer una acotación de que cuando se habla a la iglesia o está hablando a la iglesia, no habla de un local, o sea, de una iglesia en particular que era la iglesia central, ¿no? Cuando hace referencia el apóstol es a la iglesia como un cuerpo, porque había muchísimas iglesias que se formaban en casas, en diversos lugares. Acuérdense que también hubieron desde el año 64, pues comienzan persecuciones bastante fuertes sobre los cristianos, y estas cartas vienen precisamente pues para dar una un aliciente, un alivio a las personas. Muchas veces cuando nosotros escuchamos o se le pregunta a la mayoría del creyente normal o del creyente común referente a qué significa la palabra Apocalipsis, pues muchos hablan del final de los tiempos, del fin del tiempo o del fin de la historia, por así decirlo. Pero el término Apocalipsis lo que tiene que ver básicamente es con revelación. ¿Ok? La revelación de Jesucristo que quiso manifestar al apóstol Juan, cuando hace referencia claramente en el capítulo 1, cuando le dice, creo que es el verso 17, tenemos por aquí, capítulo 1, verso 19, le dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Entonces es maravilloso, porque cuando nosotros hagamos este estudio referente a las 7 iglesias, pues nos vamos a dar cuenta que habían 2 iglesias que aunque básicamente no eran esas iglesias tan grandes, tan poderosas, con tantos recursos, pero están aprobadas por parte de Dios. Luego hay 2 iglesias más, no las vamos a nombrar ahorita porque vamos a hacer su estudio una por una. 2 iglesias que están totalmente reprobadas y 3 iglesias que estaban entre, y una de esas iglesias que estaba entre esa tibiedad, por decir de alguna manera, o esa tibieza, es la iglesia de Éfeso. Entonces es maravilloso que nosotros podamos empezar con esta iglesia, que obviamente pues es la primera que toma parte dentro de esa visión que el Señor comienza a decirle al apóstol Juan. Porque la iglesia de Éfeso fue sin duda alguna uno de las iglesias más grandes de toda Asia.
De hecho, tiene su origen, se cree que comienza a tener su origen en Hechos capítulo 18, cuando llega Aquila y Priscila, ¿ok? Comienzan a dar origen a esa, y tiene uno de sus principales exponentes, o de sus principales líderes, o de sus principales ancianos, por decir de alguna manera, o sus principales pastores. Su primer pastor, según la teología y según la historia eclesiástica, podemos ir determinando que fue Apolos, ese hombre que era una especie de Charles Spurgeon, ¿no? De ese tiempo, un príncipe de los predicadores, un hombre que tenía una capacidad de habla tremenda, y que cuando llega Pablo allí, a través de él recibe la llenura del Espíritu Santo. Imagínense después cómo, wow, ese hombre tremendo, y llegó a tener líderes de muchísima conocidos, pues de gran prestigio en la iglesia. Onésimo fue uno, Tíquico fue el otro, el apóstol Pablo, que es donde él tuvo dos visitas a Éfeso. En una la primera fue muy corta, ya la segunda dura aproximadamente 3 años en Éfeso. Luego está Timoteo, que llegó a ser el pastor, el principal de toda esa comunidad de iglesias que formaban Éfeso, ¿no? Llegó también, según la historia eclesiástica, pues el apóstol Juan, y fue un centro de mucha importancia porque es allí donde Juan escribe sus 3 epístolas, y saliendo de Pasmo vuelve a Éfeso para culminar el libro de Apocalipsis, ¿no? Por ahí hay cabe destacar que hay una enseñanza o una corriente teológica que enseña que había un hombre llamado Juan, que Juan el anciano, que era discípulo, o uno de los discípulos del apóstol Juan. Pero esto no es así. Esto no es así. De hecho, todas las cartas, igual que el Evangelio de Juan y sus 3 cartas, están correlacionadas en el mismo sentido. Habla del amor, eso lo vamos a ver más adelante también, que es una de las causas, la causa fundamental de esa caída de la iglesia de Éfeso. ¿Ok? Y tal vez por esto, por ser Juan, esa persona, lo llaman el apóstol del amor, el Señor le da esa revelación o esa instrucción para que dé los mensajes a la iglesia. También se cree, se enseña, según la historia eclesiástica, que muy posiblemente Pedro estuvo también allí y escribió sus 2 cartas allá. Algunas posiciones teológicas hablan de Judas. Cabe destacar otra cosa: algunas de estas personas hacen referencia a de que dicen Juan el anciano, otros dicen Juan el teólogo. Es Juan el anciano porque este discípulo era el único que quedaba de los discípulos de los apóstoles de Jesucristo, y tenía aproximadamente, pues, sobre los 100 años en ese momento. Entonces obviamente pues se nombra, pues, como Juan el anciano. Pero sin duda alguna, pues no hay. Lo que pasa es que muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, amado, porque a veces cuando viene una corriente nueva sobre alguna información teológica o bíblica, siempre por querer tal vez la persona captar la atención de las demás personas, se lanzan en esa corriente y no investigan a profundidad. Entonces esto pues genera una gran problemática dentro de la enseñanza de la iglesia, que, como sabemos, pues ya hay suficiente mala enseñanza, suficiente errores, ¿no?, dentro de las enseñanzas doctrinales de la iglesia evangélica a nivel mundial.
Entonces es importante nosotros que investiguemos correctamente, que investiguemos bien antes de dar una posición. ¿Ok? Eh, entonces, hablando de Éfeso como tal, esa ciudad, una ciudad sumamente grande, tenía un puerto que era muy transitado, vamos a dar un poquito de piso histórico y cultural, ¿no? Referente a esta iglesia para que tengamos pues más o menos noción de lo que estaba sucediendo allá. Estaba situado al final de un corredor que era conocido como la ruta de las caravanas en Asia. ¿Ok? No tenemos aquí un mapa. Bueno, eso quería decirles también. Más adelantico, gracias a Dios, he hablado con algunas personas que me van a colaborar, me van a ayudar en lo que es la parte de la edición de los videos para subir a la vez que estamos hablando, pues subir imágenes y varias cosas, pues para que ustedes tengamos un poquito más de calidad, no en la enseñanza, sino en el desarrollo de lo que es el video y pueda ser también pues un poco más ameno y más clarificante, sobre todo en las partes de la geografía bíblica y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, le doy las gracias a estas personas y bueno, pensamos más o menos a finales de octubre, más o menos o principios de noviembre, comenzar a subir estos tipos de este tipo de videos, pues, más editados, mejor editados. Entonces, bueno, la gloria sea para el Señor siempre. Entonces, bueno, pero este lugar de Éfeso era muy conocido pues por sus muelles, por su puerto, eran de mucho tránsito, así tal vez un poco parecido a Corinto, pero tenía pues sus particularidades y de hecho algo que es muy importante es el comercio que había allí, que cuando comienza, fíjense ustedes, en Éfeso comienza a haber una particularidad. Aparte, vamos a estar, antes de seguir adelante en lo que era la ciudad, porque era una ciudad cosmopolita, pues, estamos hablando de aproximadamente unos 500.000 habitantes, se cree que habían para ese momento. Entonces estamos hablando de una metrópoli ya en ese entonces, ¿no? En ese mundo conocido. Y una de las particularidades es que estaba comenzando ese auge de portuario, comenzó a durar muy poco tiempo porque habían una especie de aluviones y estaba sedimentando que venían del río Kratos, se llamaba ese río, y comenzaba eso eran cantidades durante siglos, ¿no? Eso no es, obviamente, pues no fue pues, situación momentánea, sino que durante muchísimo tiempo estaba llevando toda esa cantidad de tierra, de arena, y estaba desplazando la zona costera. Éfeso quedaba a 3 kilómetros del puerto y ese sedimento se trataron de hacer unos trabajos aproximadamente en el año 65, pero fueron sumamente infructuosos, ¿no? Y a la larga pues comenzaron a disminuir el calado de los barcos de gran calado no podían acercarse, solamente barcazas pequeñas, y llegó un momento en que ya no había ningún tipo de acercamiento, se llegó inclusive a desplazar o a correr el mar 3 kilómetros más, o sea, ya Éfeso no estaba a 3 kilómetros del mar, sino a 5 o 6 kilómetros aproximadamente. Entonces, la única tenía muy bonitas instalaciones, había un teatro allí, un teatro que hace mención en Hechos capítulo 19. Ese mismo teatro tenía aproximadamente una capacidad de unas 25.000 personas. Y aparte de eso, el centro espiritual en ese momento allí era el templo de la diosa
que originalmente se llamaba Anatolia. Anatolia. Después comenzó a ser llamada por los griegos Artemisa y por los romanos Diana. ¿Ok? Y ese templo, esa diosa Artemisa o esa diosa Diana, era una de las obras, de hecho es una de las, creo que es la cuarta de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, imagínense ustedes, una de las 7 maravillas del mundo era el templo de la diosa Diana o de la diosa Artemisa en Éfeso. Entonces, había una gran proliferación de personas que venían de otras ciudades para visitar el templo, y el negocio de la platería y de la orfebrería era muy común y era la fuente mayor de ganancia, sobre todo después de que ya no había tanta demanda o tanto por la parte del puerto, ¿no? O sea, solamente lo que quedaba como fuente de ganancia allí era el turismo que venía de algunas ciudades por tierra, y lo que compraban. O sea, esa parte de orfebrería era muy famoso en ese tiempo, unos talismanes que vendían, y llama mucho la atención porque en el templo estaba representada esa diosa Artemisa o esa diosa Diana como con muchos senos, pero el talismán que se hacía era con una especie de meteorito. Miren esto, ¿no? O sea, se cree que muy posiblemente, pues, en alguna parte de esa, o en algún tiempo específico de esa historia, de la historia, llegó a caer de repente algún meteorito en esa parte, porque esa era la corriente que enseñaba a la gente que de esa forma es que había descendido la diosa Artemisa o la diosa Diana del cielo. Pero llama la atención porque era la forma de un meteorito, de una piedra, ¿no? Entonces, es muy posible, pues, que haya sido así, pues, esta aseveración que había en ese entonces. Pero lo que les quiero decir, y de allí sale un personaje muy famoso que es llamado Alejandro el Calderero, que es una persona que tuvo muchísima oposición, que le hizo mucha oposición a Pablo cuando estaba en Éfeso, entre otras personas más, pero específicamente esta persona. Y entonces, ¿por qué? Porque era la fuente de ganancia mayor que tenían las personas en ese entonces allá. ¿Qué sucede? Que cuando se comienza con esa exposición del Evangelio, cuando se comienza a predicar la palabra del Señor, la gente comienza a convertirse. Y obviamente, pues, ese negocio estaba decayendo, que era entonces estamos hablando que económicamente, culturalmente, socialmente, era una ciudad que estaba condenada, o estaba moribunda, por así decirlo. Muchas de las personas se habían ido también al no haber esa fuente que generaban, pues, obviamente, el comercio portuario y todas estas cosas. Comenzaban a abandonar Éfeso. Y entonces esa era mayormente la fuente de ganancia. Entonces esa es una de las causas también que levantan las persecuciones contra los cristianos, que eso lo vamos a ver más adelante cuando estemos viendo historia de la iglesia, que lo vamos, si Dios permite, pues vamos a dar materias teológicas también por acá, por este medio, para que ustedes puedan también de una u otra manera recibir esa información. Entonces, es muy importante porque fíjense ustedes que es tan maravilloso, porque fíjense ustedes que ellos, las personas que se quedaron allí y que resistían al mensaje de la palabra, lo hacían basado en esa parte mercantil o en esa parte económica que les estaba siendo afectada, pero que el problema de ellos no podían entender muchos o algunos, era que su problema no era tanto el económico, el problema era espiritual. Entonces, hay una gran situación allí, hay una gran problemática. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, no buscaban la fuente de la solución de sus problemas, que era a través de Cristo.
Y ese es el grave problema que tiene muchas veces hoy el ser humano, que buscamos como la mujer del flujo de sangre, que nos enseña la escritura que habiendo acabado, gastado todo lo que tenía, yendo a muchos médicos, seguramente también buscó ayudas de muchos hierbateros que también eran muy comunes en ese tiempo. Ya al quedarse sin nada, entonces al final busca a Cristo. Entonces muchas veces nos pasa así. Pero es muy importante y muy llamativo porque Éfeso era, aunque había un decaer humano, económico, comercial allí, había un crecimiento grande espiritual para los creyentes, para los cristianos. Entonces, esto es digno de admirar. Pero, como les digo, pues la fuente de ganancia originalmente pues era el culto a Diana, ¿ok? Que era, y se había convertido pues en ese lugar de peregrinación. Entonces, y es muy importante, hermano, porque yo guardado, había hecho por aquí, había anotado, eh, aquí está, debido a esos aluviones pues del río Castro a lo largo de los siglos, pues se fueron depositando y totalmente pues queda inutilizado lo que es el sistema portuario. Entonces, pero entiendan una cosa, hay un propósito de Dios. Y el propósito era que la iglesia creciera y se fortaleciera. ¿Qué sucede, amados hermanos? Nosotros vemos que cuando vamos al libro de Apocalipsis y vemos que el Señor, aquí le vamos a dar un inicio a lo que es esta parte, de ese anuncio espiritual que ya Dios viene haciendo. ¿Por qué? Porque recordemos que todas esas iglesias, que había mucho más, obviamente, pues, o sea, nosotros Dios toma en relación aquí 7 iglesias, porque el 7, pues sabemos que es el número perfecto, y entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro alegórico, que tenemos que tomar de una manera alegórica, y que el mismo libro nos interpreta y nos da interpretaciones para que nosotros podamos entender de lo que viene hablando. ¿Y por qué se los quiero decir? Porque vamos a ir un momentico al capítulo número 1. Comienza diciendo en el versículo 17, dice, capítulo 1, verso 17, dice, cuando le vi, está haciendo referencia al apóstol Juan, cuando ve a Jesucristo. Otra cosa que les quería decir también, antes de comenzar con esto, ¿no? Porque lo que pasa es que hay tanta información, el tiempo es tan corto, creo que vamos a tener que hacer dos entregas aquí sobre esta iglesia, la iglesia de Éfeso, porque la parte espiritual nos va a llevar muchísimo tiempo, o sea, desglosar el capítulo número 2 de Apocalipsis, del 1 al 7, pues va a ser bastante largo. Pero es necesario que entiendan que en medio de todas esas persecuciones, sobre todo cuando el apóstol Juan es llevado a Pasmo, el mismo Timoteo sufre martirio, sufre persecuciones, y el Señor trata de una u otra forma darle un mensaje de esperanza al pueblo. Cuando usted analiza todas las cartas del Apocalipsis, las cartas tienen el diagnóstico que el Señor le da. El Señor le dice muchas veces primeramente lo bueno, lo que le agrada a ella, luego le da la exhortación, pero siempre hace referencia a lo que Él le agrada, ¿no? Y es muy importante que nosotros tomemos esto porque, amado, todas las necesidades, todas las situaciones, todas las tentaciones y todas las situaciones que estas personas vivieron, nosotros las vivimos también. ¿Ok? Entonces, ese mensaje, y cuando nosotros logremos concatenar las 7 iglesias en un solo mensaje, ustedes se van a dar cuenta que esa problemática la tenemos hoy en día en muchas congregaciones. Siempre lo digo,
siempre que tengo la oportunidad de dar clases, siempre que tengo la oportunidad de dar una disertación o de dar un mensaje o de predicar incluso, siempre hago relación a esto. O sea, escuchen, siempre nosotros tenemos, y cuando se hace se analiza el libro de Apocalipsis, siempre se relaciona a la gran ramera como esa religión falsa, ¿sí? Y se saca mucho a relación, pues, de la Iglesia Católica. Ciertamente, pues, hay situaciones allí, pues, pero entendamos que hay algo fundamental en ese capítulo, porque el mismo Dios está diciendo: sal de ella, pueblo mío. O sea, está hablando de su pueblo, de un pueblo que está en una doctrina equivocada. Entonces, y luego vemos el sistema babilónico que cae, y entendemos que Babilonia es un sistema que su palabra misma lo determina como confusión. Señores, no hay en este momento, oye, y esto lo digo con toda responsabilidad, con toda la autoridad que Dios me ha dado como un ministro de su palabra, y para gloria de su nombre, pues como maestro de la Escritura. No hay un sistema religioso que esté más confundido en este momento en muchos lugares que la iglesia evangélica. Porque ¿cuál es el problema? Fíjense ustedes, cuando ustedes analizan cómo puede ser posible que los testigos de Jehová, ellos manifiestan un solo sistema de doctrina. O sea, la misma predicación del Salón del Reino, o la misma doctrina teológica en Caracas, la misma de La Guaira, la misma de Los Teques, la misma en cualquier lugar. Asimismo, todas las demás denominaciones. La Iglesia Católica varía un poco según las ramas, esas son jesuitas, franciscanos. Sin embargo, las homilías y todo esto va regido por una revista o un pequeño libro que se llama El Pan Diario de la Palabra, que es donde trae todas las homilías que viene directamente del Vaticano, de los cardenales y todas estas personas, donde incluso están las homilías del día y todo lo que se va a decir. Entonces, pero nosotros en el Evangelio, ¿por qué? Porque existen demasiadas denominaciones del Evangelio, y lamentablemente pues no hay un orden, no hay un control, no hay una que pudiéramos decir como una especie de organigrama donde nosotros podamos llevar un control. Hay personas que de repente ellos mismos se autonombran, ellos mismos de repente con una Biblia Strong, una concordancia Strong, un diccionario y una Biblia Thompson, se ungen ellos mismos y se lanzan adelante, y entonces usted ve de repente en una misma calle hay 3, 4 iglesias, ¿ok? Y cada una maneja una doctrina diferente. Hay diferencias no solamente de forma, sino también incluso hasta de fondo, y esto es terrible, ¿ok? Porque un ejemplo, por ejemplo, hay denominaciones que enseñan pues que el Señor viene antes de la tribulación por su iglesia. Otros dicen que es durante, otros dicen que es después, otros dicen que no viene, otros dicen que ya vino, otros dicen que no viene. Y todos manejan de una u otra forma versículos bíblicos, ¿no? Entonces quiere decir que la verdad, pues la verdad es una sola. La verdad, no pueden haber varias vertientes o varias posturas en cuanto a una misma posición, tiene que haber una sola. Entonces el problema obviamente pues es la interpretación. Entonces lamentablemente pues tenemos personas que están enseñando y son seguidas, y esto mismo tenemos que entender lo que la palabra nos enseña cuando el apóstol dice que en los últimos tiempos, el apóstol Pedro dice que en los últimos tiempos habrán personas que teniendo comezón de oír se amontonarán, pero conforme a su concupiscencia, o sea, a sus deseos desmedidos.
lo que tienen ganas de escuchar. Y eso es lo que a la gente le gusta. Entonces hoy muchas personas lo que quieren oír es que tú vas a ser próspero, que vas a ser, que, que, que vas a ser negociante, que vas a tener lo que tú quieras, porque queremos es queremos es bendiciones, no compromiso. ¿Ok? Y entonces esto es importante que nosotros lo podamos entender. Y que nosotros podamos entender eso. En estos días escuché un hombre, lo subí en la página de Facebook de Tiempo de Reforma, donde está enseñándole a una gran cantidad de gente allí, diciéndole que Lázaro pues no recibió parte de los 12 apóstoles, o sea, ser parte de los 12 apóstoles porque no le dio una ofrenda, no le dio honra al Señor, nunca le dio honra al Señor. Entonces, y viene María a derramar el perfume de nardo y es la que rompe la maldición. Escúcheme, amado hermano, esto es grave, esto es tremendo, porque están manipulando textos para su beneficio, para dar, señores, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos honró a Jesús con una ofrenda. Búscamelo en la Biblia, ¿cuál? ¿A dónde? Obviamente cuando ya comienza esa iglesia itinerante que tenía Jesucristo, pues había gente que movía finanzas y hacía pues que las personas pues pudieran